El compañero Martín Plaza. Compañeras, compañeros del grupo de jubilados, compañeros de la Resistencia, reciban un fraternal saludo de las comisiones autónomas del Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hay información que es relevante también sobre la audiencia del pasado lunes en la Junta Especial número 5 de Conciliación y Arbitraje. Y hay que mencionarlo que esta audiencia se deriva de la demanda que metió el sindicato, el despido injustificado, donde demandamos nuestra reinstalación, el pago de todas las prestaciones que se han vencido y las que se sigan venciendo. Demandamos también la sustitución patronal con Comisión Federal de Electricidad, demandamos la titularidad del contrato colectivo de trabajo y está demandado el convenio de delimitación de zonas firmado con el SUPER en 1985. Toda esta demanda, que la Junta, por estrategia, la dejó ahí para que no avanzara. Primero en del litigio, el SAE quiso impugnar la toma de nota de la dirección del sindicato. Nos fuimos a un amparo, en el amparo le ganamos al SAE y se reconoce plenamente la representación del Comité Central con toma de nota en representación de todos los agremiados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Así comparecimos, aquí ya está el acta de lunes, ya la subimos a la red para que se pueda bajar, y comparezco como secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas en representación de todos los agremiados a nuestra organización sindical. En esta audiencia tenían que presentar la Comisión Federal de Electricidad sobre el domicilio donde se encuentran todos los documentos para poder llevar a cabo una pericial que resuelve el fondo. Nosotros en una audiencia desde el 2011 exigimos que la CFE presentara todos los documentos de transferencia de los bienes de luz y fuerza del centro a la Comisión Federal de Electricidad, entre ellos el convenio comodato, escrituras, inventarios, libro mayor, libro menor, cuotas obrero patronales, ingresos por ventas de electricidad, todo para poderlo revisar y demostrar que quien está administrando los bienes de luz y fuerza es Comisión Federal de Electricidad, y se cumplen entonces los supuestos donde ellos no tienen para dónde hacerse, compañeros. No tienen para dónde hacerse. El único que se presentó fue el SAE en representación de ¿saben quién? De Cavazos Chena, el matainfantes, y que le han dado contratos millonarios para llevar los dos juicios, el 239, que es el que aceleraron rápido, que tuvimos que llegar hasta la corte, y esa es la contradicción que tenemos que llevar pues, fuera de nuestro país, para observar cómo en México la justicia está secuestrada por unos pillos que están pisoteando todos los días los derechos de todos los mexicanos. Hay una contradicción en esas dos sentencias, la del tribunal que nos da la razón para resolver el fondo y condena a la CFE al patrón sustituto, y otra sentencia de los que están obligados a defender y respetar los derechos de los trabajadores y los mexicanos decide revocarla. Entonces, esa parte de contradicción es la que vamos a llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y regresando a esta, Cavazos Chena nada más se presenta, cambiaron al actuario que tiene que hacer las inspecciones de todos los documentos con la presencia de nosotros. Y el que no se presentó fue el abogado de Comisión Federal de Electricidad. No se presenta porque en marzo, como lo menciona en la propia acta, en marzo la CFE
el 14 de marzo de 2013, la Comisión Federal de Electricidad presentó un documento con una prueba, dice, tratando de decirle a la Junta que la Corte, de su sentencia del 30 de enero, había resuelto que ellos no eran patrón sustituto de los trabajadores. Y entonces dijeron, pues ya acuerda lo necesario para que ya la CFE no tenga que venir a este juicio. Y la Junta Federal dice, no hay lugar a acordar lo que me estás pidiendo, porque no podemos prejuzgar. Dice, se tiene que llevar a cabo la pericial con los actuarios y con el sindicato, porque esa prueba es de fondo. Y empezaron entonces en los 3 días hábiles siguientes la notificación para que la CFE presente en dónde se encuentran los documentos que acreditan la demanda del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Y lo decimos así porque los medios, recordarán, después del 30 de enero, dijeron, ya no hay nada que hacer. Dice, ya se terminó todo. Y empezó a decir el secretario del Trabajo, Navarrete Triga, que nos ofrecía un bono mayor que el que daba al otro, Javier Lozano. Y entonces dicen, pues que vayamos a cobrar nuestra indemnización de manera voluntaria, a dar por terminada nuestra relación con Luz y Fuerza y a no demandar a ninguna autoridad. ¿Quién en su pleno juicio va a renunciar, compañeros? Nadie. Y una parte dice, bueno, ya se terminó el contrato, también las expresiones individuales. Y entonces, ¿por qué la Junta Especial número 5 de Asuntos Colectivos, que ya fue notificada por la Corte, no ha acordado nada para llamarnos al tema supuesto de liquidar el contrato colectivo de trabajo? Porque hay un asunto de fondo que mencionaba Antonio Almazán ahorita. Hay un pasivo laboral que es una obligación del patrón con los trabajadores, con los jubilados. El SAE dice, hay que hacer una previsión económica, en el último registro dice de 321,000 millones de pesos. Eso es lo que nos deben, compañeros. Eso es lo que nos deben. ¿Y de dónde se le hace frente a esa obligación? De la infraestructura. Son pasivos contra los activos y ahí se hace tablas, por eso no pueden quebrar estos organismos. Y la forma de que lo quieren hacer es que nosotros renunciemos como trabajadores y darles por terminado todo el litigio. Por eso, compañeros en activo, vamos a renunciar a nuestro derecho al trabajo, a nuestro sindicato y a nuestro contrato colectivo de trabajo. No vamos a renunciar a que escuchen aquí las orejas de gobernación. Esta demanda la metimos por los 44,000 trabajadores, por los 21,000 jubilados. Y hay que también explicar claramente que en esta demanda estamos también que se nulifiquen todos los convenios que firmaron los que se liquidaron. En esta es la demanda, porque esos convenios son leoninos, son anticonstitucionales. Y aquí estamos todos, compañeros. Y ese es el debate que tenemos que dar al interno para los siguientes días. Y cómo cerramos filas y mantenemos la unidad dentro del sindicato para avanzar en nuestras demandas, compañeros. Porque hay algunos que creen que no va a pasar nada con el tema de la jubilación. Y les voy a explicar 2 asuntos que acabamos de observar. Hay algunos jubilados que no creen en venir a hacer su gestión al sindicato, ni del seguro sindical del 25%, por ejemplo. Y algunos que creyeron al SAI fueron directos allá y no están en la lista. Y ahora vienen acá y dicen, pues es que méteme en la lista porque no estoy. Y entonces, ¿ustedes creen que el SAI les va a respetar sus derechos, compañeros? Pues ellos mientras menos reclamen los derechos adquiridos es mejor, porque se quedan con el dinero. Y no nada más ese caso. Hay otros casos de compañeros que no quieren creer
sobre las cartas de signatarias y están haciéndole caso al SAI. Y ya tenemos 40 casos de esas cartas que firmaron con el SAI. Los jubilados fallecieron, no quisieron venir a hacer la gestión con el sindicato. El SAI les dijo, en un mes abrimos la carta, le dijo a los familiares. Después fue el mes, dice, mira, estamos en los papeles, te faltan estos requisitos. Y así se los llevaron hasta que pasara el año. ¿Y saben qué pasó? Ya prescribió. Con 40 casos que los familiares no recibieron un solo peso, y dice la presidenta de la Junta, pues ya ni van a recibir porque ya se les pasó el tiempo. No quieren creer, compañeros. Y todo debe de ser aquí para reclamar nuestros derechos adquiridos. Y hay algunos otros que están viendo cómo disuelven al sindicato con sus famosas circulares, haciéndole trabajo sucio al gobierno. Hay que ver cómo extinguimos, ya liquidamos al sindicato cuando están las demandas. ¿Cómo le hacen cuando estamos demandando a nombre del sindicato y esa demanda está desde el 2009? En tanto no concluyan todas las partes legales, ¿cómo acaban con nuestra organización sindical? Y además hay 16.599 trabajadores que no hemos aceptado y que no les vamos a aceptar sus migajas, compañeras y compañeros. Y en el número de jubilados conscientes, respaldando y apoyando también, ahí vamos a continuar en la lucha. Mientras esté el compañero Luis en la cárcel, ¿a poco vamos a renunciar a nuestra lucha, compañero? Está aquí su esposa, su familia. En este momento están los abogados de la defensa del compañero Ulises con el juez de sentencias. Ya les entregamos, vean las contradicciones. La sentencia del juez dice es que hubo un daño a la infraestructura de Comisión Federal de Electricidad. Y entonces en el litigio dice es que la infraestructura no es de nosotros, dice. Nada más la tenemos prestada en comodato. Por eso no pueden ser patrón sustituto. Pues por un lado te dicen, no soy yo el dueño, y el juez, para poder meter a la cárcel al compañero, si es que dañó la infraestructura de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ¿quién es la infraestructura? Son bienes nacionales, compañero. Son bienes nacionales, pero además tampoco se demuestra. Esperamos que la reunión del día de hoy con el juez de sentencia es simplemente un documento donde se dan por satisfechos y pueda salir el compañero. Y lo retomamos el próximo martes en la Secretaría de Gobernación. Tiene que estar libre, compañero. Tiene que estar libre, compañero, y mencionarles, lo vamos a estar el martes, nos falta el horario, va a estar el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Hace 2 días lo recibió en sus oficinas. Dice, el asunto lo estoy haciendo también mío, yo soy coadyuvante ya para la mesa de negociaciones. El martes tiene que haber entonces la reunión con Miguel Ángel Osorio Chón, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso se ha beneficiado de la resistencia, porque estamos por todos lados. Se repartieron en estas vacaciones 500,000 volantes en las casetas, en los centros vacacionales, con la presencia de jubilados y de trabajadores, pidiéndole la solidaridad al pueblo de México, y fue bien recibida la participación de todos los trabajadores. Ojalá hubiéramos querido que estuviéramos todos, pero en algunas casetas había apenas 20, 30, algunos 40, tenemos el registro, y eso es crear condiciones políticas, de que nos vean por todos lados interactuar y pidiéndole el apoyo a la sociedad. Los cortes masivos de energía, y está la gente, nosotros ayudando a restablecer, hacer las quejas de Profeco. Son miles y miles de quejas ante Profeco, y eso es crear condiciones políticas a que nos resuelvan. Si algo tiene la CFE en la zona central del país, que se les cayó la cobranza, 60% de la cobranza se les cayó, compañeros. La gente no les paga, y los datos electricistas dicen, menos pagamos hasta que no instalen a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esas son las condiciones políticas que hay que hacer. Por eso, con esto concluyo la parte legal. Este juicio no está terminado. El sindicato conserva su registro.
tenemos representación legal electa democráticamente con toma de nota, compañeros, que nos permita continuar en la lucha. Y por otra parte quiere exhibir a los ministros de la Corte, a un tribunal internacional que sea imparcial para poder observar cómo el poder del Estado, uno de los poderes del Estado, ha desviado ese poder a los intereses de la gente que gobierna, de los intereses de la gente del dinero. Con la reforma laboral que aprobaron, ¿saben cuántos empleos se han perdido? 3,5 millones de empleos formales. 470 empresas han demandado la disolución de sus sindicatos. Eso es el beneficio de la reforma laboral, beneficio para los padrones. Y eso es lo que vamos a llevar de cómo hay una estrategia de una alianza perversa entre empresarios y gobierno para querer acabar con los sindicatos y profundizar la esclavitud de la clase trabajadora en este país. Cómo este poder del Estado y hoy el Congreso de la Unión haciendo reformas que son regresivas y esclavistas. Esa parte hay que denunciarla en los tribunales internacionales. Por eso nuestro reconocimiento al grupo de jubilados que ha estado aportando para la caravana que va a salir el 17 de abril del Zócalo de la ciudad a llegar el 1 de mayo a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Washington, D.C. Será importante la participación de visibilizar, de decirle al pueblo de México: vamos a ir allá porque hoy están secuestradas las instituciones de impartición de justicia. Y por cierto, estaba pendiente, hace unos días vinieron unos diputados del Partido de la Revolución Democrática a ofrecer un apoyo. Ayer nos mandaron ya aquí el cheque, son 156,500 pesos para la caravana, para que podamos llevar una entrega a nuestras compañeras que se han nombrado aquí en el grupo de jubilados, Marta y la compañera Isabel Manzano. Ellos son los que están recibiendo recursos. Les entrego aquí el cheque que fue entregado para que se pueda seguir trabajando a este propósito de ir a Estados Unidos. Con esto quiero terminar comentarles que es muy importante la participación en las actividades que estamos desarrollando de manera territorial, de que podamos mantener la unidad de nuestra organización. Se avecina un proceso electoral también a lo interno del sindicato, establecido en el propio estatuto, y es cuando actúa el gobierno para dividirnos. Ya empezaron a llegar aquellos pájaros agüereros a quererse meter, primero en grupos de jubilados, después acercándose con trabajadores, buscando a miembros de la dirección, de buscar una división a lo interno del sindicato para que el gobierno no resuelva. Porque si el gobierno observa esa parte, pues dice: pues primero resuelvan sus broncas y al final a ver cómo le resuelven. Si no mostramos la unidad y la firmeza para alcanzar nuestros objetivos, que es el regreso al trabajo de todos los que no hemos aceptado la liquidación, para que se cumplan con los derechos adquiridos del grupo de jubilados, preservar nuestra organización, entonces entre todos llevaremos la penitencia, compañeros. Y el llamado es muy claro. Hay algunos que no hacían vida política y hoy ya los observamos. ¿Con qué intereses, compañeros? Los intereses que siempre les han movido. Acabamos de obtener una grabación de Alfredo Ríos, Alejandro Muñoz, de algunos otros, con funcionarios ya del gabinete de este gobierno, y lo vamos a entregar a los medios los siguientes días. Lo vamos a entregar en Gobernación el martes, donde dicen que ellos están dispuestos a colaborar con el gobierno para acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Le dicen categóricamente, dicen: miren, ya todos los de la resistencia del grupo que trae Martín, ya todos están desesperados. Dice: si ofrecen una etapa de liquidación, les van a ir corriendo. Dice: y podemos entonces ayudar a acabar con el registro del sindicato.
Dice, y a nosotros lo único que estamos buscando es que nos den chamba. Dice, si quieren hacemos otro sindicato, como lo que ustedes, con lo que diga el presidente hacemos. Y entonces empiezan a operar para venirse a meter otra vez. Pues resultó una vez y hoy lo van a querer intentar nuevamente, compañeros. Por eso es muy importante que podamos tener muy claro el escenario de los días que vienen. No salen de manera casual, no es fortuito, no es de fuerza mayor, es con un objetivo muy perverso de querer acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas, acabar con la historia de esta gran organización, con la lucha, con el contrato colectivo, dejarle la indefinición jurídica a todos los jubilados, que concreten ellos mandarlos a una lista o hacer un fideicomiso para que, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, a ver para cuándo alcance pagarle la jubilación, como el caso de Mexicana de Aviación que estamos viendo. Se pusieron a huelga los jubilados, 2 jubilados. Dice, tiene 8 meses que no me pagan mi pensión, mi jubilación. Trabajé toda mi vida en Mexicana de Aviación. Dice un jubilado, ya vendí mi casa, mis hijos salieron de la escuela y no tengo que vender, por eso me pongo en huelga de hambre aquí. ¿Eso queremos, compañeros, para el sindicato, para el grupo de jubilados? No lo queremos. La propuesta que vamos a discutir el próximo martes en la Secretaría de Gobernación es la que ya entregamos. Hay compañeros que, de acuerdo a sus derechos ya adquiridos de antigüedad, se pueden jubilar. Les presentamos un programa de 1.200 trabajadores que puede llegar hasta 3.000 compañeros que tienen su derecho ya adquirido para alcanzar la jubilación y todos los demás incorporarnos a la vida productiva, sustantiva del sector eléctrico. Somos electricistas y estamos luchando para seguir siendo electricistas, compañeros. Pues hay ingenieros, hay técnicos, está toda una capacidad importante que le hace falta esa mano de obra al país. Vemos cómo están todos los trabajos desarrollados. En este momento está Eduardo Badilla en la Asamblea del Distrito Federal con diputados. Dice, oye, ya estamos cansados de todas las fallas en el DF. Queremos que los electricistas regresen a trabajar para poder corregir lo que está pasando en el Distrito Federal. Y ahí está el compañero Badilla ahorita. Eso es lo que tenemos que continuar en la lucha. Por eso, camaradas, es importante la unidad de activos y de jubilados. Nuestros enemigos a lo interno, y ya se alejaron, les dio resultado una vez. Pero si no hemos entendido la estrategia de ellos en más de 3 años, 6 meses, pues difícilmente entonces vamos a poder salir adelante. Yo creo que sí podemos hacer un esfuerzo todos. Regresemos a trabajar, que se cumplan nuestras demandas y después continuamos nuestra vida política, democrática, electoral y después nos tenemos que jubilar en su momento y después que vengan los que vengan, compañeros, para defender al Sindicato Mexicano de Electricistas. Hay algunos que dicen que hay que sacar un dinero y eso lo traían desde hace. Miren, compañeros, uno se va a ir del sindicato, de la dirección, cuando ustedes quieran, cuando ustedes digan. Aquí quien pone los dirigentes son ustedes con el voto directo y secreto de los trabajadores y de los jubilados, compañeros y compañeros. Por eso hacemos este llamado a la unidad. Estamos en vísperas de avanzar en una negociación, pero si mantenemos la firmeza, la unidad en las demandas que nos hemos trazado desde que empezó el conflicto, estoy seguro que vamos a ganar la lucha de este glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Que viva!